Gracias. Nos corresponde hacer la exposición del comercio exterior y el COVID en Colombia. Los ponentes son Diego Rodríguez, José Martín Díaz Pulido y Wilson Alexander Pinzón. Cuando comenzamos desde este marco a hablar sobre el comercio exterior y el COVID en Colombia, pues comenzamos desde una ligera comprensión de las relaciones de comercio internacional y cómo se comprenderían. Lo que tenemos en el centro es un mapa de los principales nodos, de unos grandes nodos de comercio internacional. Entonces tenemos a Estados Unidos, Europa, Suramérica, África, Centro Oriente, Rusia y digamos el suroriente asiático. ¿Cómo se estudiarían? Las metodologías elegidas y es donde se presentan es desde el uso de múltiples metodologías y se estudian desde el enfoque de las ciencias políticas porque pues digamos se identifica claramente que el comercio exterior está vinculado directamente con las relaciones de poder de personas, grupos económicos, grupos nacionales, grupos étnicos y corporativos. Entonces, digamos que omitir esta posición, pues nos parecería un poco más que inocente. Entonces, los dos libros de referencia metodológicos son los que están aquí mostrados. Ahora, revisando el origen de la historia del comercio de Colombia, entonces nos remontamos a una visión de Enrique Dussel, quien hace una historia mundial y crítica, que es una revisión a la historia que tenemos, porque la historia que conocemos está basada en la historia europea, y pues revisamos cómo está Europa en el siglo XVI y en esencia, si nos damos cuenta al lado derecho, lo que conocemos como la Europa cristiana estaba bloqueada, no podía tener acceso a los mercados mundiales por el bloqueo que tenían, por un lado, del Imperio Otomano y por otro lado, de las tribus bárbaras y tártaras que estaban más allá de los ducados de Lituania y los principados de Moscovia. Entonces, la salida directa, digamos, la salida y el vínculo y el cambio geopolítico entre Europa y América es el descubrimiento de América en 1492 y evidentemente la expulsión de los reinos de Granada al sur de Castilla, lo que conocemos como España. ¿Esto qué conlleva? El doctor Marcelo Gullo, perdón, el doctor Marcelo Gullo nos identifica cómo se construyen los imperios y cómo los países que construyen imperios después colocan reglas para impedir la construcción de imperios a los países que han sido conquistados. Un poco de esto lo podemos ver en la revisión del libro de Breve Historia Económica de Colombia. ¿Qué consecuencias tiene el evento que los americanos hayamos provenido de Europa? Fácil. Nuestra carga genética proviene de los haplogrupos europeos. Claramente aquí vemos el haplogrupo R1b, que es uno bastante popular en Colombia. Algunos pelirrojos, rubios, monos, blancos, caucasoides, pues provienen de allá y son provenientes de la región de España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia. Y esa es la carga genética que trae y digamos que eso está asociado directamente al modo como las personas van a vivir. Esto es relevante porque hoy podemos ver en el mapa a la izquierda dónde predomina el componente europeo. Los estudios y las estimaciones nos muestran que el componente genético europeo en los colombianos está entre el 70% hasta el 60%, hasta el 55%, los diferentes estudios. Quiere decir que nosotros tenemos mayoritariamente un origen europeo, seguido de un origen amerindio y continuado con un componente negroide del 5%. ¿Qué consecuencia tiene esta colonización? Pues sencillo. Revisando nuevamente cómo se constituye la República de Colombia, se identifica que no existió una guerra de invasión de la misma forma que se hubiera podido esperar en otros países, porque en esencia se firmaron contratos de resguardo y mita entre los diferentes grupos políticos, entre los indígenas y los conquistadores. El mapa a la mitad muestra las regiones en las cuales los grupos indígenas tienen territorio a su cargo. Así, por ejemplo, vemos al norte los Guayú. Claramente, si los Guayú dejan de existir, ese territorio pasaría a ser de parte de los dominados. Por esa razón, esa es una razón política de fondo por la cual está ampliamente difundida y buscado por algunos grupos políticos la desaparición de los grupos indígenas o con ciertas etnias, porque eso implicaría la posibilidad de poder tomar esos grandes territorios, como lo podemos ver en el mapa, más del 22% del país. Sin embargo, en la historia de la humanidad, como vimos aquí en este mapa, podemos ver que la relación de la construcción de poderes e imperios es algo que proviene y ha sido histórico
y el intento de ser colonizado nuevamente por otro grupo, por ejemplo, en este caso en el año 1721, Colombia pudo haber sido invadida y haber sido parte del Imperio inglés. Sin embargo, aquí tenemos las murallas de Cartagena, el castillo de San Felipe y al frente de su gran defensor, o sea, el gran colombiano gracias al cual nosotros podemos y existimos como somos. De resto, no seríamos como somos porque simplemente no hubiésemos nacido nuestros padres. Está aquí don Blas de Leso. Y uso nuevamente otro libro del doctor Gullo, que es Madre Patria, desmontando la leyenda negra, en el cual pues se indica una descarga a todos los cargos que historiográficamente se le tratan de imputar por corrientes culturales al Imperio Español. Vemos aquí en este mapa cómo el Imperio Británico ha conquistado casi todos los países del mundo excepto 22, y ahí claramente vemos cómo Colombia ha sido una de sus colonias. Entonces, esto es totalmente relevante en términos que este es el marco en el que se construye el poder y el comercio internacional. Aquí podemos ver los países que han sido colonia directa de Gran Bretaña en el último siglo, y pues eso, digamos, muchas veces he oído popularmente que muchas personas dicen que ojalá los hubieran colonizado los ingleses y los alemanes. Eso sería tanto como decir, ojalá viviéramos como en Haití, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zimbabue, Uganda, porque no seríamos nosotros tampoco, no seríamos ninguno de nosotros sería quien es, y pues nuestros modos de vida serían equivalentes a los de Nigeria, Somalia, Pakistán, Omán, Yemen, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, digamos, la geopolítica que tiene el imperio inglés está muy clara, sus intereses están muy claros, más sin embargo, de voz popular de las personas no, esto no está tan claro. Por eso coloco el libro también de Madre Patria, del doctor Gullo, el cual muestra cómo se le atribuyen, digamos, por cuestiones ideológicas y propagandísticas, publicitarias, de mercadeo político, se le atribuyen ciertos males al que los colombianos quieran seguir siendo colombianos como son, con todas sus mezclas y todas sus combinaciones. ¿Esto por qué importa? Porque digamos que claramente algunos imperios, en este caso el imperio inglés, quiere mantener su imperio y pues digamos tiene ciertas tendencias hacia el transhumanismo. ¿Qué legado nos deja esto? Esto nos deja un legado de bloques económicos y políticos como el bloque oriental y el bloque occidental conformado por la OTAN y el bloque oriental conformado por los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, aquí los que están, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Armekistán, Turkmenistán, Armenia, Georgia y Azerbaiyán salieron, y Bielorrusia conformando un grupo defensivo y obviamente en pro de la supervivencia de ese país, porque como nos podemos dar cuenta, las salidas al mar hacia un comercio de Rusia no es que sea la mejor posición del mundo. Y este aunado, digamos aquí, con los bloques de las potencias orientales, en este caso China, India, Pakistán, etc. Pues en este mapa lo que se ha llegado y a lo que estamos actualmente es que tenemos una serie de acuerdos comerciales internacionales firmados, descritos claramente hasta el 2014 por el libro del doctor Germán Parrado Carrero. Tenemos unos objetivos y mandamientos internacionales que mucha gente no cuestionan, o sea, los dos son incuestionables para diferentes grupos políticos y ambos están generando un grupo de discriminación. Por ejemplo, hay un grupo que discrimina a las personas que son católicas, heterosexuales, blancos, masculinos, conservadores, monógamos, y hay otros que discriminan exactamente a lo contrario que eso, u otros a los de otro modo. Entonces, digamos que aquí hay una serie de intereses políticos que pasa por la comunicación y pasa por la configuración de estereotipos. Esto es referente al comercio. Ahora, vamos al aspecto de la salud. El aspecto de la salud, que es el marco de estudio para el COVID en Colombia, tenemos los siguientes libros. Tenemos en el lado izquierdo el libro de Ronling, el cual habla sobre la claridad de los hechos y cómo el mundo no es lo que popularmente creemos por la publicidad. El gen egoísta de Richard Dawkins, que muestra una base a la evolución genética y en, que es la base para los que proponen el genetismo para todo y los que pretenden desmontarlo. Dawkins recibió su Nobel por ese tipo de trabajos. El libro del doctor Valentín Fuster, donde nos indica cómo obtener una larga vida. Otro premio Nobel, el libro de la doctora Elizabeth Blackwood, en el cual, digamos, se identifica cómo nuestro estilo de vida y nuestros tipos de pensamientos afectan directamente a la longitud de los telómeros y afecta esto directamente a nuestra capacidad de reproducción genética celular y por lo tanto a nuestro tiempo promedio de vida.
y esto se trata y se desarrolla posteriormente en epigenética. Y digamos que el último libro que tenemos es el del doctor Lipton, que habla del efecto de las creencias en la biología del sujeto, en la línea de lo que estamos viendo de las posibilidades de vida. Entonces, esto porque tener un banco para la salud. Entonces, aquí lo que estamos viendo del libro de los hechos plenos es cómo está distribuida la población mundialmente. Entonces, esto justifica la razón de por qué tenemos ciertos grupos y centros de comercio. Y vemos claramente cómo hay dos zonas ampliamente poblables, ampliamente despobladas, las Rusias y Suramérica. Son las regiones pobladas poblables, más despobladas del mundo. Entonces, pues evidentemente hay bastante interés en tratar de poblar esos lotecitos privados y privatizarlos a nombre de ciertos grupos económicos. Y eso permea directamente la capa del comercio y la capa del mercadeo político y los mensajes sociopolíticos que son aceptados por diferentes grupos sociales. Entonces, digamos que esto me indica dónde están ubicadas las personas y cuáles son los recursos a conquistar. Continuando con la secuencia de libros, vemos cómo la distribución, si las poblaciones fueran tamaños geográficos, estos serían los tamaños relativos de cada uno de los países, basados en el trabajo clave del señor Max Rosser, que nos indica cómo está nuestro mundo basado en datos y no en creencias. El doctor Valentín Fuster, lo vemos al lado izquierdo, y con su mamarrachito ya famoso de los Muppets, el doctor Roster, digamos, ha tenido un impacto sustancial en cómo se escribe las posibilidades de éxito de la vida. Vemos aquí el manual de cardiología, que es escrito por él y otros cardiólogos. Él ha sido presidente de la Asociación Americana de Cardiólogos y la Asociación Planetaria Mundial de Cardiólogos. Y él nos indica que hay 7 factores que son causa del infarto miocardial y cerebral, o sea, al fin de la vida. 2 mecánicos, la presión arterial alta y la obesidad. 2 químicos, el colesterol elevado y el azúcar en la sangre. Y 3 de conducta, si fuma o no, si hace ejercicio o no y si come mal o no. Y nos indica 4 prácticas para ejecutar y 4 posiciones para tomar ante la vida. Y en esencia, digamos, la forma como tomemos y concibamos de forma efectiva un sentido positivo, equilibrado y real de la vida nos permite tener unas posibilidades más amplias de vida que un sistema basado en el pesimismo o basado en el optimismo desmesurado. Ninguno de los dos contribuye. Entonces, el libro de la biología de la creencia nos indica que cada vez que se introduce un fármaco en el organismo para corregir una función A, se alteran inevitablemente las funciones B, C o D. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente, son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por tanto nuestra vida, y podemos encontrar evidencia de eso desde la bioingeniería también. O vosotros, hombres de poca fe. Y comenta diciendo sobre el sistema de salud actual. Los médicos están atrapados entre la pared intelectual y una espada corporativa. No son más que meros peones dentro de un gigantesco complejo de la industria médica. Son como agentes comerciales. Los médicos cumplen el papel por las vías legales de ser agentes de ventas. Su capacidad de curar se ve obstaculizada por la educación médica arcaica basada en el universo materialista newtoniano. Por desgracia, esta filosofía se pasó de moda hace 25 años, cuando los físicos admitieron de manera oficial de bases de la mecánica cuántica, reconocieron que el universo está formado en realidad por energía. Durante el posgrado, estos médicos siguen recibiendo una formación constante sobre los productos, o sea, objetos a vender, farmacéuticos de manos de los representantes de ventas. Es decir, los médicos son los chicos de los recados de la industria de la corporativa farmacéutica. Esto es bien importante. En el anterior entendimos algo de los antecedentes del comercio exterior, de las relaciones de poder, y en este vamos a entender algo de la salud. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tratar de entrar ya casi a la relación entre comercio exterior y COVID. Bien, entonces aquí que vemos, el libro Blue Zones nos muestra y nos hace énfasis, y está también otro de los trabajos del doctor Foster, pero no lo voy a nombrar, en que se identifican los puntos en los cuales la gente vive en promedio más tiempo y de una forma más relajada y más productiva y satisfactoria. La, en, este, en esta zona se identifican ciertas condiciones y en especial la atribución a un sentido de vida digno y de la vida para la vida, no de la vida para la esclavitud, como es el modelo inglés allá que vimos del transhumanismo. Continúo. Entonces aquí al frente podemos ver las zonas azules en Colombia y podemos ver cuántas personas de más de 100 años tenemos. Y en el lado derecho podemos ver en el extremo las regiones y poblaciones, municipios donde están
Estimado Wilson, ¿tiene el micrófono desactivado? ¿Se desactivó en algún momento? Wilson nos está escuchando. El micrófono se deshabilitó. Por favor, habilitarlo de nuevo. Es el micrófono directamente en el Zoom. Ya, ¿me escuchan ahí? Lo escuchamos, sí. Dejamos de escucharlo hace 2 minutos aproximadamente. Más o menos en qué diapositiva, por favor. En, En en la, res- en, en esa aproximadamente iba. repito y rápido. Entonces, De acuerdo. en síntesis, los médicos son agentes de la industria farmacéutica, no son sino los mensajeros. Y pues obedecen a una lógica de mercado y a un grupo social de mercado. Entonces encontramos las zonas azules, en las zonas azules encontramos las condiciones para un cambio en la longevidad de vida y encontramos que definitivamente estas personas tienen un propósito vital atribuido y aquí en el estudio que vemos es las zonas azules en Colombia y encontramos que los municipios de Isa y Soatá en Boyacá son las zonas claramente azules de Colombia. Entonces tienen unas condiciones de vida que permiten una mayor longevidad, unos estilos de vida que no están asociados directamente pues a otras creencias. ¿Qué tenemos aquí? El punto central de toda la exposición. En el punto central vemos todas las curvas de los 5 millones de personas que fueron identificadas como contagiadas por COVID en los años 2020 y 2021 con registro hasta antier. Entonces, en el registro de los fallecidos, los coloqué todos en la misma escala, el registro, todos están sobre la escala inferior, en la edad, es decir, tengo personas entre 1 año a 114 años, o sea, en todos los grupos. Y pues veo claramente que las personas con leve contagio, con leves consecuencias, se parecen al total de las personas. Que las personas moderadas y graves están en otra distribución, pero que la edad promedio, ojo, yo quiero que nos sentemos aquí. Yo quiero que nos demos cuenta que la edad promedio de las personas que fallecieron por COVID en Colombia fue 64,5 años. O sea, los 130.000 muertos están acá con 64,5 años. Ahora, ¿qué sucede con la longevidad en Colombia? En Colombia, la edad promedio al morir pasó en el año, estos cálculos son propios basados en los datos del DANE, pasó de poco menos de 50 años, a ver, en el 1979 de menos de 40 años, en 1999 pasó a 50 años, en el año 2018 pasó a 61,2 años. Quiere decir, entre tanto, que el promedio de vida de las personas que murieron por COVID en Colombia es superior al promedio de vida de las personas que mueren normalmente. Y no es distinguible ese promedio de vida al promedio de vida de las personas que tienen neumonía, enfermedad crónica y todas las demás enfermedades del sistema respiratorio. Esta es la línea de evolución de esas tres enfermedades en Colombia. Desde el año 1999, el punto final está exactamente sobre los mismos datos que el promedio del COVID. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las causas estandarizadas, son 105, aquí ven 20. Las 20 primeras causas de mortalidad en Colombia suman el 72% de todas las muertes posibles. Al lado derecho está cada uno de los, perdón, al lado izquierdo está cada uno de los porcentajes. La columna de identificación muestra el código con el cual se identifican las enfermedades. La enfermedad número 51, la más importante, es la enfermedad isquémica del corazón y la siguiente es la enfermedad cerebrovascular. La edad media promedio para la muerte por enfermedad isquémica es de 64,2 años en la columna 3, 4, 5, 6, en la columna 7. Las enfermedades cerebrovasculares nos llevan hasta los 63 años, las agresiones y los homicidios en promedio llevan a los 28 años. Hay que anotar que mueren 11 hombres por cada mujer por agresión. Si una vida de una mujer es importante, creo que 11 hombres han de ser importantes también. Luego entraríamos a eso, pero no voy a entrar en esta sesión por corte de tiempo. Signos y síntomas mal definidas y las tres enfermedades en amarillo son las que vimos en curva de los tiempos promedio de vida de enfermedades asociadas a los pulmones. Podemos ver que en el sistema respiratorio la que tiene marcado el 60 es las enfermedades crónicas de vías respiratorias. Usualmente son neumonías maltratadas, gripas o enfermedades asmáticas degenerativas que llevan ciclos de 15 y 20 años de promedio de vida. Es decir, que no hay diferencia sustancial entre los que se morían por neumonía históricamente en Colombia con los que se murieron por COVID.
Continuando nuestro panorama de salud en Colombia, vemos que los nacimientos han decrecido y no solamente han decrecido en Colombia, hay países como España, Argentina, comparables directamente a Colombia, y de pronto uno un poco menos comparable, Italia, donde la cantidad de gente está haciendo que no se exista el número necesario de población para reponer a su población, que es 2.2 nacidos por cada pareja. ¿Y qué sucede por cada mujer? ¿Y qué sucede pues con esto? Simplemente que esos pueblos van a desaparecer. Así mismo como están haciendo con los guayús, así mismo el transhumanismo, los mandamientos de la ONU están haciendo que la población del mundo desaparezca. La publicidad política está cumpliendo su propósito. Ahora bien, vámonos al panorama del comercio exterior y el COVID, ya hemos llegado. Entonces, ¿qué panoramas tenemos? Tengo una relación de exportaciones sobre importaciones en kilogramos y veo que por cada kilogramo que exporto, por cada kilogramo que importo, exporto 3.4 kilogramos, perdón. Veo que el promedio de dólar, pago por cada dólar que pago importaciones, obtengo 0.76 dólares de importaciones. Y finalmente, el último dato, que es en la parte inferior, quiero que se den cuenta que carga 4.5 veces más valor agregado cada kilogramo de una exportación que lo que produce Colombia. Entonces, lo que estamos viendo aquí en resumen es que están haciendo menos gente, estamos teniendo menos fundamento, estamos teniendo un grupo de división social y nuestra viabilidad económica se está disminuyendo basada en el comercio exterior. Esto para entrar al panorama del comercio exterior y el COVID en Colombia, muy al lado derecho vemos las columnas P1, P2, P3, por tiempo, no sé cuántos minutos me queden, pero calculo que ya casi. Entonces, tengo que el P1, P2 y P3 son los 3 periodos de tiempo que analicé, que son los 5 primeros meses de 2020, los 5 siguientes meses de 2020 serían el periodo 2, y los 2 últimos meses de 2020 y los 3 primeros de 2021, que es hasta donde está la información disponible para las importaciones y exportaciones, me indican que en el primer periodo toda la actividad económica disminuyó. En el segundo periodo, a mayor cantidad de personas enfermas, mayor actividad económica de importaciones y exportaciones. Y en el tercer periodo, que no hay relación, que se perdió esa relación. Es decir, he tenido 3 momentos distintos de relación entre las personas contagiadas de COVID en Colombia con el comercio exterior. ¿Qué conclusiones obtengo? Geopolítica y geoeconomía van juntas. El valor importado para Colombia es 4.5 veces el valor exportado. Es decir, que nosotros no estamos produciendo nada de valor agregado. Ya ahorita miraré una diapositiva y será muy clara esta explicación. El 93% de las exportaciones Wilson, son le energéticas. agradecemos Colombia ya es ir un país cerrando, por favor, la monoproductor, conferencia. Muchas gracias. multiconsumidor. Y los lineamientos y mandatos internacionales disminuyen la población y las opciones económicas. A mayor digitalización que se produjo, que se utilizó en esta pandemia, menos valor produce. Y a más COVID, menos valor produce el país. Muchas gracias. Solamente me bastaría mostrarles esta diapositiva acá, donde por tipos de productos encontramos que el 93% de nuestras exportaciones son combustibles, el 93% en kilogramos y el 75% en dinero. Entonces, pues eso es todo lo que tenía para mostrarles. Aquí está, después estarán los otros análisis. Gracias.